En este nuevo vídeo vamos a hablar de todo el tema de las funciones de AMScript. Hay, como veremos, infinidad de funciones que puedes hacer uso de ellas para diferentes manipulaciones de fechas, de data extensions, de temas incluso de seguridad, de encriptación. Sí que vamos a ver lo que es unas cuantas y luego os daremos un poco el vínculo de referencia donde se pueden consultar más porque cada casuística puede tener necesidad de unas funciones u otras. Y la parte de lo que son las funciones de data extension las veremos en el siguiente capítulo de este curso. La estructura de la función es un nombre, entre unos paréntesis introduciríamos unos parámetros y nos devolverá algo transformado. Veremos ahora en cada uno de esos detalles. Lo que sí que hace referencia en esta diapositiva es que ahí tenéis la URL en la cual podéis consultar todas las funciones que tiene AMScript. Lo pondremos también en la descripción del vídeo para que podáis acceder más fácilmente. Aquí podemos ver un poco la relación, bueno, la tipología de funciones que tiene AMScript. Hay bastantes tipos de funciones, algunas son un poco avanzadas. Ahora para un primer curso de iniciación no tampoco las vais a necesitar, pero si vais profundizando en el lenguaje, pues iréis utilizando más tipos de funciones. Hay funciones para mencionar de tema de manejo de datos, como hemos dicho, que es para interactuar con las data extensions de Marketing Cloud y que le da una potencia muy interesante a todo lo que es este lenguaje de programación. Hay funciones de string, es decir, que manejan cadenas de texto, funciones matemáticas, de fechas, de usos del API, del propio API de Marketing Cloud, de manejo de contenido, por ejemplo, si quieres llamar a un content blog que has creado en Marketing Cloud e imprimirlo, por ejemplo, en un email, funciones de HTTP para solicitar, por ejemplo, mandar y solicitar información a una URL externa, funciones de encriptación sobre el site. Este es muy interesante también, lógicamente, el binomio suele ser Salesforce como CRM y Marketing Cloud como herramienta de marketing automation. Puedes interactuar de alguna manera con el CRM, incluso consultando información o incluso actualizando información directamente en Salesforce, lo cual es realmente útil cuando quieres hacer sacar el máximo partido de ese binomio. Luego incluso también para actuar con el CRM de Microsoft Dynamics. Bueno, y luego ya una serie de utilidades y de tema de social. Las utilidades, pues ahí hay también temas de seguridad, etcétera, que también son bueno, muy útiles como el nombre indica. Volvemos a poner aquí el vínculo de referencia de todas las funciones que tiene AMScript, por si queréis consultarlas. Y ya empezamos con la primera función. Es tan corta como una V, el nombre de la función, que viene de, bueno, realmente es requerir el valor, value de una variable. Entonces, simplemente cuando nosotros hemos declarado una variable, aquí tenéis el ejemplo, como el nombre, John, y queremos, por ejemplo, recuperarlo, por ejemplo, en el HTML del email, como viene en este ejemplo, no puedes poner directamente la variable para que te la imprima, tienes que utilizar esa recuperación del value con v, paréntesis, y la variable que quieres imprimir. En este caso, vamos a utilizar una serie de funciones que son de la tipología string, es decir, para manejar cadenas de texto. En este caso también es muy sencilla, es el nombre de la función y luego el texto que queremos darle formato. En este caso hemos puesto tres tipologías de formato. Está proper case, que lo que hace es que cada palabra le pone la primera letra en mayúscula y las siguientes en minúsculas. Lowercase, en el caso de
querer poner todas en minúsculas, y uppercase, lo contrario, para ponerlas todas en mayúsculas. Aquí tenéis el uso a nivel de ejemplo y luego tenéis lo que devuelve estas funciones en cada caso. A la derecha os enumeramos, por si queréis ir ahondando en esta tipología de funciones, una serie de funciones de string, ¿no? Pues algunas pues para dar formato, como puede ser format, concat, que ya vimos en un episodio previo, para darle concatenar textos, char para devolver a nivel de introducir un número, un carácter determinado, index of, lo que te va a hacer es encontrarte una cadena de texto y devolverte su posición en otra cadena de texto mayor. Yo que sé, luego length, que es a nivel de devolver la longitud, replace para reemplazar un determinado texto dentro de la cadena de texto. Pues por ejemplo, lo típico ahí es cuando hay digamos una nueva línea, pues por ejemplo sustituir esa nueva línea por un BR para imprimirlo en HTML, es un uso muy típico. Y otra serie de funciones. Pues string, por ejemplo, que viene al final, es para eliminar los espacios en blanco en los laterales, o sea, en el comienzo y final de una cadena de texto, que pues, es muy típico que pueda venir de alguna tabla de esta forma errónea. Podéis ir mirando en el vínculo que pusimos previamente para ver su descripción más detallada y cómo utilizarlas, pero os las enumeramos para que sepáis qué cosas se pueden hacer con esas funciones. En este caso vamos a ver la función format. Como podéis ver, la estructura que tiene es, por un lado, una variable en la primera posición. Como veréis ahí en lo que es la función, enumeramos 1, 2, 3 y 4. La variable que vamos a formatear, el formato que queremos extraer, cómo queremos extraer la información de esa información. Luego puedes indicar si el tipo de valor, esto es opcional, es tipo fecha o tipo número. Y también el cuarto argumento es opcional, que puede ser un ISO, digamos, regional. Estos ISOs los podéis encontrar en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Es bastante común utilizarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los ejemplos podéis ver que, por ejemplo, pues, en USA, pues US es el tipo regional de inglés de Estados Unidos, por ejemplo. Y eso te puede dar formato, por ejemplo, para el tema tanto numérico como de fechas. Luego mencionar que no solo está format en AMScript, hay muchísima capacidad de dar formato a cosas en AMScript, y hay otras más específicas, digamos, que son las que enumeramos abajo: format date, format currency y format number. Pero con format, la verdad es que se puede dar, vamos, formato a prácticamente todo lo que se necesita, pero no obstante, viene bien conocer más en profundidad todas las opciones. No es algo, digamos, que sea tan recurrente, pero bueno, en el caso de fecha sí que es bastante habitual modificaciones, y en el típico de números, pues coma o punto, o sea que sí que se utilizan esos casos. Pero fechas sobre todo, que quieres poner una fecha larga, una fecha corta, una fecha en formato eso. Digamos, por ejemplo, como en España o como en Francia, o en cambio como en Estados Unidos, se utilizan ese tipo de variables, de funciones. En este caso hay varios ejemplos, uno de formatear un número, que en este caso los decimales van con punto. Y además el aspecto de regionalidad se ha puesto pues para ese aspecto de lo que es el formato anglosajón. Luego en el tema de fecha igualmente, que ahí invierte lógicamente, lo primero que sale es mes y luego día, al caso contrario que si fuera a nivel regional, por ejemplo España o Francia, ¿no? Que también habría que cambiar digamos, el parámetro 2 para que tuviera la estructura regional. En el caso, por ejemplo, final, el último que ponemos, es un caso que ahí se ve para qué sirve realmente ese último parámetro
de regional, porque nosotros al fin y al cabo son números, pero en este caso sí que al escribir, pues viernes te lo escribe en francés y el mes, y entonces ahí se ve claramente el uso de ese aspecto regional. Los formatos F o N2, etcétera, son formatos estandarizados que están ya, digamos, predefinidos. Esto os ponemos arriba a la derecha un vínculo de referencia para mirar toda esta información, porque está muy detallada y muy bien informada en este vínculo de AmpScript Guide, que por cierto, guardaros esta web, porque la verdad que tiene información complementaria a la de Salesforce de AmpScript, interesante. Y ahí podéis ver, pues seguramente menciona el tema de ISO codes, todo el tema de tipología de formatos y una descripción de la función y más ejemplos que tiene. Ahora vamos a ver lo que son las funciones matemáticas. Utilizamos un ejemplo que pusimos que es un error muy típico en AmpScript, pues pensar que sería lo más lógico que, por ejemplo, pues para sumar 5 más 10 lo pusieras tal cual, 5 más 10, pero no, hay que utilizar funciones. Para sumar es add, incluso si tienes que sumar varios números, tienes que anidar ese add o irlo almacenando cada suma en una variable e ir reasignando esas sumas. En el caso de resta, subtract. En el caso de multiplicación, multiply, y divide en el caso de divisiones. Luego hay otras dos funciones que son módulo 1, 2, o sea, con los parámetros 1, 2, que se abrevia mod. En este caso, lo que te devuelve es el resto de dos cifras. Si pones en el parámetro 1 10 y en el 2 un 3, pues el resto va a ser 1. Si en el parámetro 1 es 8 y en el parámetro 2 es 4, pues te va a volver 0, etcétera. Y luego random, que es una función que te devuelve de forma aleatoria una cifra. Esa cifra tú marcas el mínimo y el máximo en esos parámetros, el 1 y el 2. Por ejemplo, pues puedes poner random 1, 10. Pues te va a devolver un número de forma aleatoria entre el 1 y el 10. Y para finalizar, antes de ver un ejemplo con algunas funciones, la función concat. Se utiliza mucho, sobre todo en emails, porque cuando vas a construir un string con varias variables es muy típico concatenarlo previamente a una variable que es luego la que imprimes en ese contenido del email. En este caso pues podemos ver aquí cómo se concatena el nombre y el apellido, y luego se imprime. Y para concatenarlo, pues en otros lenguajes se utilizan otros aspectos más directos, como pueden ser el string, y utilizar luego más para ir concatenando, o en PHP el punto, etcétera. Pero en el caso de AmpScript hay que utilizar esta función concat. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo de uso de estas funciones que hemos visto previamente. En este bloque de código declaramos una serie de variables que vamos a utilizar para hacer estos ejemplos. Aquí tenéis un uso de cómo sería una concatenación, una variable concat, que concatenamos aquí el nombre y el apellido con un espacio en blanco entre medias. Luego hacemos a la suma de la edad, le sumamos 10 con la función matemática add. Luego formateamos el nombre que se ha concatenado aquí irá tal cual está escrito, es decir, en minúsculas, y aquí le damos con la función proper case para que ponga las primeras, o sea, cada una de las palabras, la primera letra en mayúscula. Y finalmente ponemos un ejemplo de la función format, en el cual vamos a utilizar su fecha de nacimiento para ponerla en un formato largo, que es esta denominación de mayúscula, que es un formato largo de fecha, pero sin incluir las horas. Hay otro formato que podría incluir todo. Le decimos que es una variable date y que lo ponga en formato español. Y luego imprimimos todos estos valores con la función v, como vemos en este ejemplo.
Y ahora vamos a ver cómo queda el resultado. Para ver el resultado de todas estas funciones que hemos utilizado, pues vamos a nuestro navegador, ejecutamos la URL donde hemos subido, porque en este caso ya, como hemos comentado en ejemplos previos, utilizamos una Cloud Page para hacer la ejecución del código, pero igualmente se ejecutaría en una plantilla de email. Y aquí vemos el resultado. Como vemos, el nombre se imprime la variable nombre, la variable apellido, la edad, el nombre completo cuando lo hemos concatenado, la edad cuando le hemos sumado 10, el nombre de nuevo cuando se le ha aplicado la función proper case y luego la fecha de nacimiento. Por cierto, comentarte que tenemos disponible un manual de AMScript para marketeers totalmente gratuito y que te invitamos a descargarte en la URL que aquí mencionamos, que sirve de apoyo a todos estos vídeos. Y finalmente, muchas gracias por ver nuestros contenidos y hasta el próximo vídeo.